Hablaremos de las propiedades de las disoluciones. Una disolución se forma cuando una sustancia se dispersa de manera uniforme a través de otra. ¿De qué dependen las sustancias para formar una disolución? Dependen de dos cosas: la tendencia natural de las sustancias para mezclarse y dispersarse en volúmenes grandes, y las interacciones moleculares. El mezclado de gases es un proceso espontáneo, ocurre sin adición de energía. ¿Okay? Usted no, si tiene una vela aromática en su cajita y la abre, se va a dar cuenta que la difusión de ese gas de la velita que estaba encerrada en una caja se dispersa espontáneamente, ¿verdad? La idea es abarcar la mayor cantidad de volumen posible. El grado de dispersión está asociado con la entropía. La formación de disoluciones se ve favorecida por el aumento de la entropía, que en palabras así cristianas, recuerde que la entropía viene asociado con el desorden de un sistema. Cuando el disolvente o soluto es un sólido o un líquido, las fuerzas intermoleculares son importantes para determinar su forma, si va a formar una disolución. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Esto. Entonces resulta que aquí hay que recordar lo básico, ¿verdad?, de las disoluciones. De las fuerzas de las disoluciones. Y aquí es donde aparecen los distintos tipos de interacciones intermoleculares. Por ejemplo, tenemos la de dispersión, ¿verdad? Cuando son dos moléculas no polares, son grandes moléculas como el heptano y el pentano, que, pues bueno, tienen fuerzas muy parecidas entre ellas y pues todo bien, pueden hacer una disolución entre ellas. El dipolo-dipolo, la acetona y el cloroformo, por ejemplo, y es que aquí tenemos un dipolo, una parte que es más positiva que otra en la molécula. Igual el cloroformo, hay una parte que es más positiva que otra en la molécula y se atraen. Eso es dipolo-dipolo. En los enlaces de hidrógeno se da cuando unimos el hidrógeno con un átomo que sea muy electronegativo, ¿ven? En este caso con el agua. Entonces, por ejemplo, esto es un dipolo, el agua, ¿verdad? Pero se pueden formar puentes de hidrógeno entre dos tipos de moléculas que tengan esa particularidad, ¿verdad? Que tengan una bipolaridad o una dipolaridad bastante marcada. O tenemos el ion dipolo, que es tener un ion solo y dipolos alrededor de él. Entonces, por ejemplo, esto sería sodio, y esto sería moléculas de agua rodeando ese sodio ion positivo. El grado en que una sustancia es capaz de disolverse en otra depende de las magnitudes relativas de estos tipos de interacciones. Las disoluciones se forman cuando las interacciones disolvente-soluto son comparables o mayores que los soluto-soluto y disolvente-disolvente. Entonces, las disoluciones es cuando llega un momento en que las interacciones disolvente-soluto son mayores que estas dos. El cloruro de sodio sólido rodeado de agua se separaría del sólido el sodio positivo y el cloro negativo. A este proceso se le llamaría solvatación, y cuando el disolvente es agua se llama hidratación. Los procesos de disolución van acompañados por cambios en la entalpía. ¿Sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio es endotérmico. ¿Okay? ¿Qué significa endotérmico? Que necesita energía. Y vea que el cambio de la entalpía de la disolución está dando 3,9 kilojoules por mol con un valor positivo.
Las partículas del soluto se separan. Entonces eso es el delta H soluto. Las partículas del disolvente se separan. Eso sería el delta H disolvente. Y el soluto y el disolvente se unen. Ese sería el delta H mezcla. Entonces vea qué interesante. El delta H disolución sería el delta H soluto más el delta H disolvente más el delta H mezcla. La separación de las partículas del soluto requiere una adición de energía para superar las interacciones. Eso es cuando el delta H soluto es mayor que 0. La separación de moléculas de disolvente también requiere energía, o sea, el delta H disolvente tiene que ser mayor que 0. Claro, está rompiendo, está separando, ¿verdad? Y la interacción de atracción entre partículas de soluto y disolvente provoca que el delta H mezcla fuera negativo. Claro, tiene que liberar energía. Los procesos exotérmicos pueden ocurrir espontáneamente. Entonces tenemos un ejemplo. El cloruro de amonio se disuelve en agua. La disolución se enfría. ¿Es endotérmico o exotérmico? Bueno, claro, si el cloruro de amonio se enfría, la reacción es endotérmica. Ahora, ¿ese mismo cloruro de amonio se disuelve en agua? Sí. El agua, sus moléculas, hacen mucha más fuerza sobre el amonio, ¿verdad? Y el cloro. Y entonces lo disuelve al sólido cloruro de amonio en sus iones que lo conforman. Entonces sí, porque el agua va a provocar ese rompimiento de molécula, ¿verdad? Que va a sufrir el cloruro de amonio. La energía reticular es la energía contenida en un cristal que es igual a la energía que se requeriría si tomáramos a los iones desde el infinito. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo un ion muy largo y yo lo agarro y lo pongo aquí, en el centro de la hoja. Y ahora agarro otro ion de muy largo y gasto energía en traerlo hasta aquí a la par del otro. Esa energía que yo gastaría en llevármelo desde el infinito de una distancia muy larga y ponerlo aquí, eso es lo que se llamaría energía reticular. Y nos ponen un ejemplo, dice en esta fórmula, ¿verdad? Que es la que acabamos de ver, ¿cuál término corresponde a la energía reticular? Okay. ¿Cuál término en la ecuación siempre sería exotérmico? La segunda pregunta. Bueno, el H soluto es la energía requerida para separar un mol de partículas de su soluto, de su forma cristalina. ¿Ve? Entonces el H soluto sería ese en términos de energía reticular. Porque la energía reticular es la energía para armarlo, pero el H soluto es la energía requerida para separarlo. ¿Ve? Y bueno, y conservación de energía, ¿no? El H mezcla es el término que siempre es exotérmico. O sea, el H mezcla siempre es un número negativo. Si para la disolución cloruro de litio en agua, el delta H solución es menos 37, o sea, esto es una reacción exotérmica, ¿verdad? ¿Cuál término espera que sea más negativo? Delta H solvente, delta H soluto, delta H mezcla. Bueno, recuerde esto es algo muy importante y por eso lo puse en color. En una reacción exotérmica, el delta mezcla es mayor que el delta soluto más delta disolvente. Y por eso es que el delta H disolución es menor que 0. En una reacción endotérmica, el delta soluto más el delta solvente es mayor que el delta mezcla. Y por lo tanto el delta H disolvente es mayor que 0. Entonces, para contestar la pregunta, ¿cuál debe ser más negativo? Si el delta H solución me está dando negativo, pues por ende el delta H mezcla, que es un término que siempre es exotérmico,
deberá ser el más negativo para que el delta H solución total me dé negativo. Entonces este número tiene que ser muy grande y negativo para que la suma de los tres me dé negativo. ¿Sí? Muy bien, con esto hacemos la introducción a propiedades de las disoluciones.